Grande es nuestro Dios y digno de ser alabado. Grande es en verdad aquel que por su humildad nos ha dado ahora de nuevo el camino al Padre, al corazón del Padre, a llegar de nuevo nosotros a encontrar lo que se había perdido. Y hoy vamos a hablar precisamente de estas cosas. Vamos a hablar hoy acerca de aquello que de alguna u otra forma nosotros perdimos, pero que el Señor en su misericordia la ha provisto de nuevo para nosotros. Así que el tema que tenemos el día de hoy lo vamos a encontrar en el libro de Amós. Amós es uno de los profetas que nosotros llamamos profetas menores. Se encuentra después de los libros de Ezequiel y de Daniel. Y encontramos nosotros las palabras de la profecía que de alguna forma trae primeramente un reto a buscar a Dios, una sentencia por no buscarlo, pero también una palabra de restauración, una palabra que habla que aun que todos nosotros veamos las cosas perdidas, como en aquel tiempo el pueblo de Israel encontró que todo estaba perdido, cuando vinieron primero los reyes de Asiria y otras naciones, y después vino el rey de Babilonia y llevó cautivo a todo lo que fue el pueblo. El pueblo recuerda estas palabras por las cuales ellos, habiendo fallado, Dios trajo juicio sobre ellos, pero también trajo y permitió que hubiera un remanente. Un remanente es algo que ha quedado y Dios lo prepara, lo lleva y lo lleva de nuevo a una gloria. Amén. Entonces, este es el tiempo en el que muchas veces nosotros nos hemos encontrado con que nos hemos perdido algo que valorábamos, que teníamos como gran tesoro, así como el pueblo de Dios tenía en gran tesoro, no nada más el templo, pero también la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén. Y todo esto fue desbaratado. Y cuando ellos iban camino al cautiverio, camino a Babilonia, ellos veían hacia atrás y veían las columnas de humo donde estaba quemada la ciudad. Y en el camino, dice, ellos iban colgando los instrumentos musicales en los árboles, porque dijeron, nuestro gozo se ha terminado. ¿Cómo podremos nosotros cantar a Dios? Pero Dios tenía algo. Dijo, esto no será para siempre. Y le trajo una palabra al profeta diciendo, estará cautivo mi pueblo por 70 años, pero después de este tiempo regresará y en este lugar de nuevo habitará y habitará seguro. Y las palabras de Amós que están, podemos leer todos los 9 capítulos, pero yo voy a mencionar solamente 2 versículos del último capítulo. Así que acompáñame a leer en Amós capítulo 9, versículos 11 y 12, y así dice la palabra. La voy a leer en la versión que posiblemente todos ustedes tengan, y después la voy a leer en la versión que yo tengo. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Hay 2 palabras aquí que son clave para que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer cuando Él trae a nosotros una renovación, algo que se había perdido pero que Él lo hace de nuevo. La primera es levantar y la segunda es restaurar. Así que la primera palabra que dice levantaré, porque dice levantaré el tabernáculo caído de David. Ahora, antes de entrar en materia, déjenme saberles que por mucho tiempo el entendimiento de lo que es el tabernáculo de David se pensaba que era algo parecido a lo que era el tabernáculo de Moisés y después vino a ser el templo de Salomón. Pero durante el tiempo en el que todavía el templo estaba en pie, vino esta profecía.
Entonces no se refiere al arca, no se refiere a esto, sino se refiere a restaurar algo que se había perdido. Entonces en este caso, tabernáculo, que es tienda, esa es la palabra que se traduce. Tienda es, dice, yo restauraré la tienda o la casa de David. La casa de David, porque la casa de David, después de Salomón, fue desquebrajada, fue dividida, y de 12 tribus, 10 se separaron y estuvieron al norte bajo el reinado de Jeroboam, y las otras 2 tribus quedaron al sur, que es lo que nosotros conocemos como el reino de Judá. Y por todo el tiempo, hasta que vino esta palabra de profecía, el pueblo estaba separado y dividido, y el reino del norte estaba ya había sido llevado o estaba estaba por ser llevado en dispersión. Ellos no fueron llevados cautivos, sino fueron destruidos completamente y fueron dispersados. Pero el Señor tiene también un plan con todos ellos. Entonces esta palabra dice levantaré, y levantar habla, fíjate qué precioso es la definición de levantar. Levantar es poner en una posición más alta o más elevada que la que se tenía. Amén. Levantar, entonces, cuando tú levantas, y esto habla acerca de nosotros, porque cuando nosotros caemos, pensamos que cuando Dios nos levanta o Jesús nos levanta igual que cuando antes que nos habíamos caído, pero no es así. Cuando tú caes y dejas que el Señor te levante, eres levantado más alto o mejor, en una condición mejor que en la cual tenías cuando caíste. Así que esto es lo primero que hace Dios, levantar. Cuando Él nos levanta, hermano, lo que Él hace es traernos o ponernos en una posición más alta que aquella que teníamos. Amén. La segunda palabra es restaurar. Y restaurar es, la definición es volver a poner la gloria y el esplendor que se tenía anteriormente. Volver a poner la gloria y el esplendor que se tenía antes. Ahora, esto no es más de lo que tú tenías, porque Dios te ha dado todo lo suyo y ya es. No puede poner más porque ya te ha puesto todo. Entonces, cuando Dios te restaura a su gloria. Así que no te restaura a una gloria mayor porque no hay, no existe. Amén. Pero Dios te restaura a esa gloria. Pero cuando Él te levanta a una posición más alta. Amén. Entonces, en este entendimiento es donde nosotros podemos ver que el propósito no es dar la gloria ni al hombre ni al pueblo, sino que su gloria sea revelada o sea vista en ellos, en nosotros. Cuando dice el profeta que levantaré el tabernáculo caído de David, está hablando de nosotros, de algo que nosotros hemos sido llevados, porque acuérdense, hermano, que la palabra fue dada a David de que habría rey continuamente en toda su descendencia. Ahora nosotros decimos, bueno, pues yo no sé en dónde en mi genealogía yo vengo de David. Bueno, quizás no ves en tu genealogía a David, pero ves a Jesús. Y Jesús viene de David. Amén. Entonces, amén. Somos de esa tenemos nosotros esa herencia. Amén. Venimos de esa misma raíz. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando tú entregaste tu vida a Jesús, moriste. Y cuando moriste a tu apellido, moriste a tu herencia, moriste a todo lo que tú tenías anteriormente o que tenía algún valor en ti. Pero cuando eres levantado, te levantas con un nuevo nombre, el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús nosotros tenemos toda la herencia de Dios mismo. Y somos también descendientes de David. Así que muchas veces nosotros entrando
en estas cosas se nos olvida al cabo del tiempo, olvidamos nosotros esa bendición que hemos tenido y permitimos que sea desquebrajado, que sea dividido, que sea llevado por otras cosas. Ahora, el Señor quiere que esto sea restaurado en nosotros y por tanto levantado. Entonces, Él nos levanta y Él nos restaura. Ahora bien, cuando los apóstoles, estando en el Nuevo Testamento, y fueron Pablo y Bernabé, estamos yendo ahora al libro de los Hechos, ¿verdad? Estamos ahora en el libro de los Hechos y dice que cuando ellos estuvieron allá llevando la palabra por primera vez, en el primer viaje de evangelización al pueblo gentil, ellos regresaron y regresaron con una cosa que estaban sorprendidos, y era que el Espíritu Santo había caído sobre el pueblo gentil y ahora ellos habían recibido también el poder de lo alto. Entonces querían saber ellos si la ley tenía que cumplirse para que ellos continuaran, y ellos descubrieron que Dios puede hacer las cosas fuera de lo que era la ley, sino que solamente a través de la gracia, y a través de la gracia ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces, en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 15, vamos a ver Hechos y luego vamos a ver Romanos, pero primeramente Hechos capítulo 15, están hablando Pablo y Bernabé delante del concilio en Jerusalén, hablando estas cosas, y dice, comenzando en el versículo 15, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde los tiempos antiguos. Esto es lo que en sí acontece, porque ellos descubrieron que Dios no nada más traía la bendición de salvación y la bendición de su espíritu solamente al pueblo judío, sino que ahora se extiende y se extiende y se extiende a todo el mundo. Amén. Pero esta es la palabra que trajo. Ahora dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? No, sino que esto es aplicable también. En el libro de Romanos, capítulo 15, vamos un libro más adelante, Romanos capítulo 15, nosotros encontramos a las palabras del apóstol Pablo trayendo esto, versículos 8, del 8 al 13, vamos a leerlo. Dice, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y después dice, vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo, y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles, y alábenle todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, él es el que se levanta a regir a los gentiles, y los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermano, esto nos ha alcanzado. Entonces, por tanto, aunque las palabras de Amós fueron dadas al pueblo judío, al pueblo de Israel, ahora son también parte nuestra. Por tanto, no pienses que esto fue traído solamente a ellos, sino esta palabra está traída también a nosotros. Porque antes éramos gentiles, pero ya no somos gentiles, porque hemos sido injertados en el árbol, injertados en el poder del Señor, en el árbol verdadero. Éramos rama silvestre que fue desgarrada del árbol de donde recibía su alimento,
para ser injertados en el árbol de la vida, en el árbol de Jesús, de donde ahora nosotros recibimos alimento y recibimos vida para traer ya no más fruto de árbol silvestre, sino fruto de árbol del buen árbol, que es el árbol de Jesús, el árbol de la vida. Por tanto, en el libro de Gálatas menciona que es pues el fruto amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Estas cosas contra las cuales no hay ley. Antes nosotros, como dice anteriormente, estábamos nosotros continuamente en maledicencia, en odios, en rencores, en rencillas, en cosas que no agradaban a Dios, pero ya no es así, porque en Jesús ahora nosotros, siendo injertados, podemos traer el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se reúne en una sola palabra: amor. Amén. Entonces, esta palabra que está trayendo Amós como profecía, tómalas porque son nuestras. Ahora, regresando entonces al libro de Amós, una vez más al Antiguo Testamento, nosotros viendo estas palabras de nuevo, y ahora en la versión que yo tengo, dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y todas las naciones donde se invoca mi nombre. Lo declara el Señor que hace esto. ¿Amén? Ahora, vamos entonces a tomar esta palabra. Son dos versículos que nosotros tenemos que desglosar, tenemos que entender, porque esta es una palabra profética para nuestro día, para nuestro tiempo, para hoy. Amén. Hay solamente un día en el calendario. Para mí, en el calendario de Dios no tiene 365 días. El calendario de Dios tiene un solo día, y ese día es hoy. Amén. Hoy. Así que cuando Dios hace las cosas, hoy. Amén. Cuando Dios te va a traer salud y sanidad, hoy. Cuando el Señor va a traer gozo y paz a tu vida, hoy. Cuando el Señor va a traer a tu vida consuelo, hoy. Amén. Hoy es el día del Señor. No es mañana ni ayer que ya pasó, sino es hoy. Hoy el Señor trae esta palabra para tu vida. En el libro de Jeremías, vamos a poner una pausita ahí en Amós y vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 33. Tres versículos, versículos 14 al 16, porque dice que Él, lo primero que levanta, recuerdan que el Señor iba a levantarnos. Bueno, él para que Él nos levante, tiene que levantar a nosotros aquel que nosotros mismos hemos puesto en un lugar más delegado. Fíjate, comenzando en el versículo 14, dice: he aquí vienen días, como me encantan estas palabras, ¿ver? En aquellos días, dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días estará salvo Judá, y Jerusalén morará segura, y este es el nombre con el cual será llamada: el Señor, justicia nuestra. Amén. Entonces, lo que el Señor levanta, porque somos levantados, pero primero, hermanos, si nosotros queremos ser levantados y ser puestos en una posición más alta que la que teníamos cuando caímos, es porque el que se levanta ya no eres tú, sino Cristo en ti. Que es Cristo en ti quien se levanta. Y cuando Él se levanta, entonces, hermano, entonces no se levanta un derrotado, no se levanta alguien que ha fracasado. Se levanta el que tiene victoria, el que tiene poder. Es Cristo en mí. Ya no yo, mas Cristo en mí. Ese que se levanta. Entonces, cuando el Señor se levante, Él tomará su lugar como rey. Hará juicio y justicia en mi corazón. Amén.
Hay cosas que tienen que entrar en juicio en mi corazón, en mi vida. Tienen que ser enderezadas. Tienen que de nuevo enfocarse en el blanco. Dice el Señor que nosotros tenemos como nuestra mirada tiene que ser al blanco. No puede ser distraída. Tenemos que tener nuestra mirada firme en el propósito que Dios quiere que hagamos. Las muchas circunstancias y las muchas cosas y actividades que nosotros tenemos muchas veces nos llevan a poner nuestra mirada fuera del objetivo, fuera del blanco, fuera del propósito de Dios. Y Dios quiere entonces que nosotros nos enfoquemos. Entonces, todo esto lo hace para traer juicio y justicia en la tierra. Todo lo que se ha levantado, entonces tiene que ser derribado. Si no está en Él, si no da gloria a Él, tiene que entonces ser eliminado. Eso es un proceso. Amén. Es un proceso, porque sí, nosotros levantamos muchas cosas. A veces nosotros nos levantamos en conocimiento o en entendimiento. Y el Señor dice, entonces nos hacemos necios. Porque entonces yo ya sé hacer las cosas, ¿verdad? Mira a un niño y los niños son preciosos, pero muchas veces caen en necedad. Y la única forma en que ellos pueden ser librados de esa necedad es cuando ellos deciden que lo que ellos saben y conocen y han alcanzado no se compara a lo que pueden alcanzar cuando son enseñados. Pero un niño te va a decir, déjame que yo sé cómo se hace el licuado. Y le vacía los plátanos y le pone el azúcar, media taza de azúcar. Es que a mí me gusta dulce. Y le pone la vainilla, pero le pone más de la vainilla que debe de ser. Y le pone la leche hasta arriba. Y cuando prende la licuadora, hay mamá que tiene que limpiar toda la cocina. Porque él sabe hacer el licuado. Pero en realidad no sabe hacer el licuado. Ha visto cómo se hace, pero no lo sabe hacer. Y entonces baja su mirada y saca algunas lagrimillas. Es que yo no sé hacer las cosas bien. No, tú puedes hacerlas bien si te dejas enseñar. Y es lo mismo que hace Dios. Dios quiere que nosotros dejemos de hacer las cosas como a nosotros nos parece mejor, para hacerlas conforme Él sabe y conoce. Entonces, hermanos, no abrirás puertas que no debes de abrir y no irás por caminos que no debes de caminar, sino si te dejas enseñar por el Señor, entonces Él va a quitar todas las cosas que se levante que no sean de Él. Las va a quitar. Y Dios nos lleva entonces a una condición en la que todo lo que hemos levantado sea considerado como no digno de ser comparado con lo que Él es, con lo que Él tiene. Dice Pablo, porque Pablo era una persona entendida, educada, enseñada, dice, en las escuelas mejores de Israel. Y sin embargo, él con todo conocimiento y con toda la sabiduría, con todas las credenciales que pueden tener, dice, lo tuve que considerar como basura, como algo sucio, como algo desagradable comparado al conocimiento del Señor Jesucristo. Hay mayores cosas, hermano, que las que nosotros podemos alcanzar o descubrir por nosotros mismos cuando nosotros nos dejamos se nos permite llevar las sandalias del Maestro. Amén. Ser enseñados por el Maestro, siendo entonces siervos. Y dice en la palabra que el siervo aprende de su maestro y aún llega a ser mayor que su maestro. ¿Y cómo es que nosotros podemos ser mayor que Jesús? Porque Jesús lo dijo, mayores cosas que las que yo hago harán ustedes, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios, porque yo voy al Padre. Y porque yo voy al Padre, entonces todo lo que es, está en ti. Todo lo que podrías haber alcanzado, ahora lo puedes alcanzar, porque yo voy al Padre. Continúa diciendo que Él reparará las brechas. Y aquí hay algo
algo que nos lleva a nosotros al libro de Efesios, de nuevo, apóstol Pablo hablándonos a nosotros, a nuestro corazón. Porque sabes que Pablo fue dado como apóstol a los gentiles. Amén. Siendo Pedro y Juan que fueron llevados al pueblo judío, y ellos hablaron mayormente al pueblo judío, pero a Pablo se le dio hablar a nosotros conforme a nuestro entendimiento. Y entonces, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13, dice de esta manera, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Muchas veces nosotros, andando en las cosas de Dios, permitimos que algunas cosas como tradiciones o algunas rituales vengan a nuestra vida y abran brecha. Sí, la palabra brecha, si la entendemos correctamente, es una desquebrajadura o una grieta en el muro, o una puerta que no cierra completamente. Muchas veces nosotros tenemos que arreglar las puertas en nuestras casas, porque tienen sus portillos, tienen sus cerrojos, tienen todo eso, pero si se ha movido un poco la casa, la puerta va a cerrar, pero no va a quedar segura, porque no encajan ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reparar eso, para que cuando cierres puedas pasar el presillo y puedas cerrar completamente la puerta. Y esto es lo que está hablando el Señor, que en nosotros hay cosas que se tienen que reparar. ¿Por qué? Porque de otra manera son lugares donde el enemigo puede entrar y hacer daño. Cuando te falta oración en tu vida, tienes una brecha, tienes una grieta, tienes una puerta que no cierra completamente. Tienes que entonces reparar. ¿Qué? La oración. Cuando tú llevas en tu vida algo que desagrada a Dios, puede ser tu comunión con Él, o puede ser la lectura de la palabra, o puede ser todas estas cosas. Cuando estas cosas suceden, hay grietas, hay brecha en en lo que nos protege. Y cuando eso sucede, el enemigo puede entrar, y entrando hace daño a nuestra vida. Por eso lo que el Señor hace es reparar. Toda separación y toda división será cambiada en unidad. Nosotros tendemos, porque somos así, tendemos a entrar en rebelión. No nos gustan las prohibiciones, ¿verdad? No nos gusta que nos digan que tenemos que manejar a la derecha, por ejemplo, que es una de mis cosas, ¿verdad? Y digo, ay Señor, ¿por qué no les enseñaste a que tienen que manejar por donde deben, ¿verdad? O porque muchas veces nos dicen, tienes que hacer esto o aquello, y tú dices, ¿pero por qué? Y es nuestra tendencia a rebelarnos con esas cosas. Pero Dios dice, descansa, no importa, yo soy el que puedo y el que hago. Pero cuando nosotros entramos en rebelión en las cosas que Dios dice que tienes que hacer, o que tienes que, dice, mis mandamientos y mis ordenanzas son para tu bendición, para tu desarrollo espiritual, para tu conveniencia. Cuando tú obedeces los mandatos
y obedeces los estatutos de Dios, como dijo David, son deleite, son miel sabrosa a mí, para mi vida. Porque yo entiendo que en estas cosas, haciendo estas cosas, yo puedo obtener las victorias. El libro de Proverbios es un libro muy, muy tremendo porque habla al corazón de los hijos. Es el padre hablando al corazón de los hijos. Y en ello dice, atiende la voz de quien habla. Atiende y escucha la voz de quien habla. Pero cuando nosotros no escuchamos, no sé si a veces has tenido cerilla en tus oídos, se ha acumulado, y entonces como que ya empiezas a oír menos, ¿verdad? Ya se oye de lejos, y a veces hasta con eco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Destapar el tapón, ¿verdad? Coger agua tibia, agua oxigenada, trabajar allí hasta que ¡pum!, se destapa el tapón y entonces, ¡ay! Ahora sí oigo bien, ¿verdad? Amén. O cuando tenemos nuestros lentes y que ya están, ay, no veo, pues te los quitas, los limpias y, mira, ya veo, ¿verdad? Bueno, son cosas que Dios quiere hacer en nosotros, Dios quiere trabajar en ello y reparar lo que puede usar el enemigo para atacar y causar daño. Entonces, cerrar toda oportunidad y trabajar en nuestras puertas, en nuestras torres y en nuestros muros. Ok, la puerta es todo lo que permite entrar y salir. Amén. Entonces tú tienes que tener cuidado. Tus ojos son ventanas, son puertas a tu alma. Ten cuidado lo que ves. Los muros son todas aquellas cosas como la fe, que es el escudo de la fe, como nuestra armadura completa. Amén. Pero también tenemos nosotros algo que es muy necesario, y es que en todos los muros de las ciudades había torres, y estas torres eran para vigilar si venía o no el enemigo. Estar prestos, estar alertas, ¿verdad? Entonces, esas son nuestras torres. Muchas veces tenemos torres, pero no hay vigías. Entonces dice, es necesario que en cada lugar haya muros, puertas seguras y torres con vigía. Torres que tengan quien las vigile para que si el enemigo viene, entonces den alerta y estén preparados para que el enemigo no haga estragos. Entonces ya vimos levantar y ya vimos reedificar. Amén. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue dice que él levantará las ruinas y restaurará como en el tiempo pasado. Estas palabras que en el libro de Amós leemos nosotros, dice, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer esto, y en especial se refiere a lo que es eterno. En nosotros las cosas eternas muchas veces las hemos puesto como algo que no es tan importante, porque ahorita pues lo eterno no me va a dar de comer, o no me va a sustentar, o no me va a dar lo que yo necesito ahorita. Sí, amén, yo tengo la salvación y tengo la vida eterna, pero pues eso es para otro tiempo. No, hermano, déjame dejarte saber que es tan importante la vida eterna en este tiempo, en este momento, para que tú tengas alimento y sustento y cubierto en tu casa. Es importante saber que lo eterno es actual, no es para otro tiempo. Lo eterno, hermano, que ha sido derribado en nosotros para que nosotros edifiquemos cosas temporales y terrenales, tiene que ser levantado. ¿Qué es lo eterno? Que en Jesús yo tengo victoria. Eso es eterno. Que en Jesús yo tengo salvación. Eso es eterno. Que en Cristo Jesús tenemos acceso libre al Padre. Eso es eterno. Muchas veces nosotros confiamos más en lo que nosotros podemos tocar y alcanzar con nuestras manos que en aquello que es del Señor. Porque nosotros, hermanos, ya somos terrenales, pero no tenemos ciudadanía terrenal, sino ciudadanía celestial.
Si tú tienes ciudadanía celestial, voy a tratar de explicarlo en una forma muy fácil. Un embajador de un país o de un reino puede ir a otro reino que quizás no tenga ni las mismas leyes, ni los mismos privilegios, ni las mismas cosas que tiene en su reino o en su país, pero él representa a ese país. Cuando está en otro país, hermano, fuera de la embajada, él tiene que conformarse a las cosas que están en ese país. Pero cruzando la embajada, las cosas funcionan como en el reino o en el país de donde él viene. Vamos a verlo. Nosotros podemos estar en el mundo, pero nosotros no funcionamos conforme al mundo, sino conforme al reino. Y nosotros somos embajadores en el mundo del reino de Dios. Pero muchas veces nos dejamos envolver en las cosas naturales, las cosas del mundo, y descuidamos entonces nuestra ciudadanía, nuestra representación, la representación de lo eterno y de lo que es el reino de los cielos, que permanece para siempre. Estas cosas donde, digamos, el reino de Dios, en el reino de Dios hay gozo, paz, hay estas cosas. En el mundo, hermano, en el mundo no hay gozo, hay alegría. Y no hay paz, hay incertidumbre. Abre los comerciales, los noticieros, ábrelo. No importa qué día, no importa cuándo. O escucha lo que dice, peligro, problema, destrucción, todas estas cosas. Pero ¿qué te dice el reino de Dios en su noticiero? ¿Qué te dice el reino de Dios en su noticiero? Te dice seguridad y paz para aquellos que pertenecen al reino. Entonces, ¿cómo vas a salir tú? ¿Con temor? No, porque tú estás protegido. Amén. Tú estás protegido, tú tienes ese privilegio, inmunidad si tú quieres, porque eres del reino de los cielos. Levantaré las ruinas porque muchas veces nos hemos dejado, hemos perdido el entendimiento y la verdad de que nosotros somos del reino de los cielos. Y no somos del reino de los cielos porque nos dio la gana, porque lo hemos comprado, sino porque el Señor nos los ha dado a nosotros por su gracia. Entonces, cambiamos el enfoque de lo natural a lo espiritual. Y en el libro de Eclesiastés dice, lo que ya ha sido, lo que es, dice, ya ha sido, y lo que será, ya fue. Pero Dios busca lo que ha pasado. Si quieres la cita es Eclesiastés 3:15. Dice, lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue. Pero Dios busca lo que ha pasado. En otras palabras, Dios busca en ti lo que Él ha puesto, pero que tú has dejado empolvar. Tenemos que redescubrir en nosotros que tenemos eternidad, que tenemos vida eterna, que tenemos plenitud de gozo, que no habrá constante alegría, pero el gozo nunca puede ser apagado, ni por circunstancias, ni por actividades, ni por ninguna cosa que nos acontezca. Amén. Entonces, una vez hechas estas cosas, levantada en nosotros el tabernáculo caído de David, restaurados sus brechas y levantadas de nuevo las ruinas para que sea restaurado todo lo que fue hecho en el pasado en nosotros. Ahora tomemos posesión, ¿verdad? El siguiente versículo 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Edom, para que nosotros tomemos un poco de historia. Edom fue una de los reinos edificados o levantados por
Esaú. ¿Quién fue Esaú? Esaú fue el hermano gemelo de Jacob. ¿Sí? Jacob pues era lampiño, pero Esaú era velludo y pelirrojo, hasta donde nosotros entendemos. Y Edom, que fue una de las reinos que estaban alrededor de Israel, siempre fue la jaqueca, una de los coquitos, ¿verdad?, de Israel. Siempre estaba en pleito, siempre estuvo. Y así fue cuando eran dos hermanos y uno le vendió la primogenitura al otro por un plato de lentejas y entraron desde ese tiempo en problemas. Se amaban, pero se amaban como hermanos, ¿verdad? Y así era la cosa. Pero dice que nosotros tomaremos posesión de Edom. Ahora, no está hablando ni de un reino ni tampoco de esta cosa. Lo que está hablando en específico es que Edom, que en mucha tipología representa la carne, está representando más que todo el primer Adán. El primer Adán tuvo todo lo de Dios. ¿Sí? Cuando Dios creó al hombre, le hizo Señor sobre toda la creación. Sobre los delfines, sobre los elefantes, sobre los cocodrilos, sobre los escarabajos, sobre las molestas moscas. Lo hizo Señor de todo. Tú puedes pensar que le dices a las moscas, no entren en este lugar, y puedes tener un picnic sin moscas o sin hormigas. ¡Wow! Porque eres Señor. Pero eso lo perdió, y cuando Él lo perdió, todo eso que se perdió, ahora dice el Señor, lo daré de nuevo como herencia a tu vida. ¿Por qué? Porque en el primer Adán, cuando él desobedeció, él transgredió, y cuando él transgredió, perdió su señorío. Pero el segundo Adán que es Jesús, ahora restaura ese señorío en nosotros. No para que le digas qué hacer a los animales, sino para que tú puedas ser el Señor en Jesús, en Cristo, en Dios, Señor de la creación, comenzando contigo mismo. Entonces se tomará posesión de aquello que se ha perdido, del señorío sobre tu vida, donde tú quizás no tienes disciplina en algunas cosas, ahora puedes tener disciplina en ellas, porque el señorío de Dios está en tu vida. Si tú tienes debilidad de alguna forma, ahora ya no eres débil, sino eres fuerte en el Señor. Eso es lo que Él está hablando. Tomar posesión de Edom es tomar posesión de aquellas cosas que se habían perdido. ¿Por qué? Porque el primer hombre falló, pero el segundo hombre restableció. El primer hombre fue primero y cayó y falló, pero el segundo hombre se ha levantado para restituir lo que el primer hombre había perdido. Entonces, hoy en día el Señor es lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que se perdió? Se perdió todo lo que no era natural y terrenal, sino la relación con Dios y el ser uno con su Creador. Esto es algo que se perdió, pero ahora en Jesús nosotros lo encontramos. Jesús nos ha llevado de nuevo al corazón del Padre, siendo nosotros redimidos y siendo nosotros justificados. Ahora podemos de nuevo entablar conversación con Dios, de uno a uno, de corazón de Dios a corazón nuestro, en una relación íntima, una relación única. Amén. Concluimos con esto. Dice en la última parte de este versículo es, dice Jehová que hace esto, o dice el Señor que hace esto. ¿Por qué, hermanos? Porque Él ya lo ha hecho. Amén. Cuando Dios dice que Él lo hace, es porque ya lo hizo. En Él no hay tiempo. Entonces, en Cristo, que es el segundo hombre, es en quien puede ser levantado lo caído y restaurado lo perdido. La pregunta es si nosotros le permitiremos a Él hacerlo o no. Hoy hay una pregunta. Este mensaje concluye con una pregunta. Si Dios quiere hacer esto, ¿se lo permites? ¿O continúas tú en tu derrota
siendo caído. Hoy Dios quiere levantar el tabernáculo caído de David en tu vida. Quiere restaurar sus brechas, quiere levantar tus ruinas y ponerlo como antes era. Porque Él lo hará. Pero tiene esto, que te dará como posesión aquello que se perdió. Hoy el Señor quiere hacer esto. La pregunta es, ¿se lo permites? A mí no me respondas. Respondémosle al Señor. Amén. Vamos a orar entonces. Padre Santo, nos presentamos hoy, Señor, pero tomamos esta palabra que fue dada y excluidos los gentiles, tú en tu gracia y en tu amor nos incluiste injertándonos, Señor, en el árbol de la vida, en el árbol verdadero. Y siendo así, ahora nosotros tenemos la oportunidad de que tú restaures en nosotros lo que se había perdido. Hablo yo, Señor, en mi vida y de todos aquellos que en su corazón están levantando su mano, diciendo, Señor, aquí estoy. Levanta en mí, Señor, el tabernáculo caído de David. Restaura, Señor, sus brechas y levanta sus ruinas. Queremos, Señor, tener posesión de lo que es nuestro, de lo que se perdió por desobediencia. Pero hoy, en gracia, a través de Jesús y su sangre, nosotros hemos alcanzado de nuevo. Hoy, Señor, quiero tomar de tu fruto. Hoy deseo, Señor, levantar mi mano y tomar ya no del fruto prohibido, sino del fruto que me trae ahora vida eterna para estar en lugares celestiales y permanecer allí, Señor. Yo lo declaro en mi vida, Señor, y te ruego, te pido de todo corazón que sea una realidad en todos los que oyen este mensaje. Para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén.